Semana crucial para el real estate en los Estados Unidos. Elecciones presidenciales a solo 2 días. El martes tendremos una decisión electoral que va a ser súper compleja para el mercado electoral. ¿Por qué? Porque hay dos opciones muy distintas. Pero vamos a ver cómo está llegando el mercado del real estate en este momento a las elecciones presidenciales, porque nuestro próximo podcast de la semana que viene ya habrá una decisión y sabremos cuál será el destino político de los próximos 4 años, y eso nos va a dar una estabilidad económica para esos próximos 4 años, porque dentro de las propuestas de cada uno de los candidatos, muy distintas ellas, vamos a tener mucha más claridad de ese panorama y veremos cómo reaccionará justamente el mercado inmobiliario. En el día de hoy vamos a analizar inventario, vamos a analizar precio, vamos a analizar cómo estamos y cómo llegamos a este punto para ver cuál podría ser la opción después de esto, qué pasaría después. Pero debemos estar muy claros en ese escenario y como siempre se lo traemos con total transparencia. Vamos a estar hablando de esos números gruesos y de las fuentes más fidedignas para que tú tengas la mayor cantidad de información y cuando vayas a tomar decisiones a la hora de comprar, rentar o vender una unidad de vivienda, lo hago con la menor cantidad de riesgo porque tienes la mayor cantidad de información. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañada con mi amiga y socia Yenixa Molina, un placer estar con ustedes. Jenny, entramos en la recta final, solo 1 día, 2 días de las elecciones presidenciales, vamos a tomar una decisión, pero ¿cómo llega el mercado? Bastante tumultuoso el mercado, con inventario subiendo, pero precios que no bajan y con tasas de interés que volvieron a subir al final del mes de octubre. Entra noviembre con esas tasas de interés bastante fuertes. Cuéntanos qué reportes tenemos y cómo está el mercado. Pues mira, Gabriel, antes de comenzar, quería comentarte que realmente nadie predecía que el mercado iba a reaccionar de la manera en que está reaccionando a las elecciones presidenciales. Realmente lo que suceda después de las elecciones, todos esperamos que sea un mercado que ya llegue a la estabilidad y que se normalice, que tienda a bajar los intereses, pero nadie lo puede predecir como lo acabamos de decir. Entonces, hemos leído muchos artículos, le hemos traído a ustedes mucha información que muestra que durante las últimas elecciones nunca ha subido el interés y fíjate, en estas elecciones se rompió la estadística. Entonces, para comenzar a hablar, te traigo un artículo de Realtor.com que habla de qué ha pasado con el inventario y con los precios en este mes de octubre. Y para ello me voy a las gráficas. En esta primera gráfica veo los listings activos. Y fíjate, nosotros estamos aquí en esta línea marrón, octubre del 2024, tenemos un 30% más de inventario que se estima que suceda. Lo que nos dicen es que en época de invierno, lo usual es que el inventario activo se estabilice e inclusive baje debido a que nadie vende en diciembre. Realmente las personas en los holidays tienden a no listar sus casas y por ende esta línea debería de mantenerse estable o de bajar inclusive. ¿Qué ha pasado con el total de listing? Este total de listing muestra los listing pendientes y los activos. Básicamente tenemos un 23% más comparado al año pasado. El inventario sigue aumentando. Sin embargo, ¿qué podemos esperar para el futuro? Exactamente lo mismo, que se mantenga estable en estos próximos 3 meses. El siguiente gráfico me muestra los listing pendientes. Tenemos un 10% más de listing pendientes en referencia al año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Más unidades en inventario, como vemos, 30% más de unidades más en inventario y de ese 30% ha generado un 10% más de número de unidades pendientes en el mercado. ¿Qué son unidades pendientes? Unidades bajo contrato que están supuestas a cerrar o ser transferidas de un dueño a otro en el próximo mes. Nuevos listings, aquí vemos otra vez, nuevos listings tengo 5%. ¿Qué es un listing nuevo? Es un listing que la persona decidió salir a venderlo, tenemos apenas un 5% más que el año pasado. Como les digo, este porcentaje, esta línea ya de hecho que desde septiembre está comenzando a bajar y probablemente esta tendencia siga debido a que vienen las épocas de fiesta. Por último, esta gráfica que me parece bastante interesante, y déjame ponerla aquí más grande, y habla cómo está el inventario desde antes de la pandemia comparado con el inventario actual y el cambio año a año. Y es por regiones. Nosotros sabemos, y lo hemos visto en varias gráficas, que el área del noreste de Estados Unidos está muy caliente en cuanto a precios, en cuanto al aumento de precios y en los descuentos de ellos también está bastante bajo.
¿Por qué razón? Yo diría que esta es la principal razón. Siempre hemos dicho que el mercado de bien raíces, uno de los aspectos más importantes es la oferta y la demanda. ¿Qué sucede aquí? El inventario de la área del noreste está un 50%, digamos, por debajo de lo que estaba antes de la pandemia. Y básicamente esto impulsa lo que es la competencia de precios y el poco descuento en ellos. ¿Y cuánto tenemos de inventario? Solamente un 15% superior al año, al mes, perdón, al año pasado. Siguiendo con el gráfico, vamos a precios. ¿Y qué es lo que, bueno, antes de precios, días en el mercado? A medida que el inventario aumenta, ¿qué sucede? Existen más opciones para los compradores y eso hace que mis unidades duren más días en el inventario, en el mercado. ¿En qué se traduce eso? Mayor competencia para el vendedor. El vendedor tiene mayor competencia con las otras unidades, por lo cual simplemente tiene que traer la unidad con mejor precio en el mercado y para el comprador se traduce en muchas más opciones y mayor tranquilidad. Ya todas aquellas cosas que veíamos de peleas no se ven, esto es a nivel nacional. Ahora, precios, fíjate, el median listing price, este es el precio en el que la unidad sale al mercado. El cambio básicamente, aquí lo vemos, es básicamente 0%. Se ha mantenido estable el precio, este es el cambio año a año. Realmente no ha habido un cambio, nada. ¿A qué se atribuye? Se atribuye que este median listing price es un promedio a nivel nacional. Y a nivel nacional está polarizado completamente. Vemos, como les acabo de comentar, en los estados del noreste los precios están subiendo y hay otras áreas en el sur o en el medio de Estados Unidos donde los precios están descendiendo. Entonces realmente es un promedio a nivel nacional. Está bien, sirve como para una guía, pero mi consejo siempre es que vayas de la mano de alguien que esté en tu área para poder valorar este listing price de tu área. No sirve para marcar la tendencia a nivel nacional, pero realmente para ti mi consejo es busca un experto del área. Y la reducción, este número es muy importante, 18.6% de reducción en el precio de lista. ¿Esto qué quiere decir? Se los explico más detalladamente. Nosotros tenemos aquí, sale un precio de venta y simplemente hay un descuento de este porcentaje, 18.6%. Hay un aumento, mentiras, hay un descenso de 0.03 year over year. Y básicamente esos son los aspectos más importantes de este artículo, Gaby. Sí, vemos que haciendo ese repaso completo en el mercado, es muy distinta la realidad en cada una de las zonas y en cada uno de los estados de los Estados Unidos. Agregando a eso, podemos ver, por ejemplo, este gráfico muy interesante a los efectos de ejemplificar cómo están los inventarios. Lo que vemos arriba en verde son estados que ya están sobre el nivel de la pandemia en cantidad de casas disponibles. Y lo amarillo son algunos que no han logrado antes del 19, o sea, estamos hablando que no han logrado los niveles de hace 5 años. Vemos sobre todo Texas y Florida, que Florida ha subido un 44.9% year over year y Texas ha subido un 26.1%. Sin embargo, aunque se están logrando los niveles de la prepandemia, son estados que tuvieron muchísima migración interna, ambos estados, tanto Texas como Florida, lo que se traduce en que esas cantidades de casas tampoco son suficientes para hacer caer los precios. Aunque tenemos tantas casas adicionales, no son suficientes para contrarrestar la cantidad de demanda que existe en esos estados. Si lo vemos a nivel de del mapa de los Estados Unidos, aquí vemos cuáles son los estados que están con inventario por encima, lo que tú comentabas, justamente todo lo que es el noreste de los Estados Unidos sigue con inventarios bastante bajos, por eso lo vemos allí en marrón, y en general lo que es el Sunbelt, la parte de abajo es donde vemos que los inventarios están subiendo un poco más y igual hacia los estados que están por arriba de California, lo que es de Washington State, etcétera, lo vemos, pero es bastante diverso, Jenny, el tema poblacional y el tema de inventario. Aquí vemos qué es lo que ha pasado en el último año y vemos que en el último año Florida y California han subido muchísimo de inventario, Washington. Eso quiere decir que son estados que realmente deberíamos ver
temas de precios en el próximo año, en el 2025. Por lo menos estabilidad o descenso en algunas áreas y en áreas metropolitanas importantes. Sin embargo, cuando analizamos áreas metropolitanas es bien complejo porque tanto California, sus áreas metropolitanas más pobladas, y Miami en sus áreas metropolitanas más pobladas, no para al final los precios no terminan de parar o subir o estar muy, muy estables, pero no vemos descenso porque la presión migratoria y la presión poblacional es bastante, bastante alta. Adicionalmente, Jenny, sé que traes algo de cuál fue el impacto de las tasas de interés durante esta última semana, ya que tocaron el 7%, están un poco por arriba del 7%, y cómo entramos nosotros a esas elecciones presidenciales al tema de tasas de interés. Pues fíjate, nosotros a mediados de septiembre, cuando las tasas hipotecarias disminuyeron, realmente nos alegramos mucho porque fue un punto a favor de la asequibilidad del comprador. Realmente este artículo de Redfin nos ilustra en números qué beneficio teníamos en ese momento y qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasa? Si tú tienes un presupuesto de $3,000, hoy en día puedes comprar una propiedad que tiene un valor de 442,500 a una tasa hipotecaria del 7%. ¿Qué sucedía hace 6 semanas, en septiembre, cuando la tasa hipotecaria era de alrededor del 6,11%? Tú como comprador tenías la capacidad de buscar una propiedad que estuviese alrededor de los 475,750. ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido un poder de compra de 33,250 debido al incremento del valor de la tasa de interés. Y estos son los números los cuales, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás buscando una propiedad y estás trabajando activamente en ella y sucede este cambio en el mercado? Vemos que hay muchos compradores que se quedan a un lado precisamente porque el valor de la propiedad cayó, disminuyó y simplemente ya no se acerca a lo que tú estás bajando como comprador. Nuestro consejo siempre es mantenerse preparado y si deseas esperar, en este caso hay muchas personas que están a un lado esperando que pasen las elecciones, a que el mercado se tranquilice, que estas tasas hipotecarias vuelvan a disminuir para poder recuperar la asequibilidad y comprar la casa que deseas o que estás buscando. Realmente creo que está bien hacerlo, sobre todo en esta época de elecciones, esperar un par de semanas a ver qué sucede y volver a recuperar esta asequibilidad que en muchos casos se traduce en una mejor locación, en una casa más grande o en una cercanía mayor a tu trabajo. Entonces, realmente eso es lo que nos trae este artículo de Redfin. Correcto, tasas de interés 7,09, Jenny, cerraron en lo que fue el viernes 1 de noviembre, entró el mes de noviembre sobre 7%. Y lo interesante de este tema de tasas de interés es que la Reserva se reúne justamente el jueves, las elecciones son el martes, la Reserva se reúne el jueves, va a haber presión seguramente del candidato ganador de las elecciones presidenciales sobre esa decisión. ¿Por qué? Porque efectivamente eso puede marcar la tendencia. Jenny, una de las cosas que está más reforzada en este momento es la posibilidad de que la Reserva Federal baje un punto 25 adicional. ¿Por qué? Porque los reportes de trabajo llegaron pesimistas, que es lo que busca la Reserva Federal, que el trabajo no esté tan fuerte para que entienda que la inflación no se va a ver presionada porque hay mucho dinero en la calle. El desempleo subió a 4,1%, del 4 al 4,1 era lo que se esperaba, pero se reafirmó. Sí que la Fed muy posiblemente va a poner un poco más el acelerador en terminar de bajar un 0,25% las tasas referenciales interbancarias, lo que debería hacer algún tipo de presión sobre los bonos, que son los que terminan marcando las tasas hipotecarias. Entonces hay un escenario bien complicado, Jenny, porque esta semana, martes y jueves, vamos a tener dos noticias que van a impactar los próximos 4 años de lo que tiene que ver con tasas de interés. Y las tasas de interés son hoy en día el factor fundamental para la reserva, para la compra de una vivienda, para la asequibilidad de una vivienda. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo, la capacidad de compra varía en un 0,5%, en un 1% varía en 30,000, 40,000, 50,000 dólares. O sea, estamos hablando de una gran diferencia. Eso sí, para nosotros el consejo es esperar, pero mantente muy presente que lo que es la preconstrucción, lo que son las casas nuevas, no ha cambiado en nada. Lo que tiene
que lo que se está trabajando a nivel de tasas de interés. ¿Por qué? Porque están ayudando con buenas tasas de interés, están dando incentivos, están reduciendo precios, están dando costos de cierre. Todas las preconstructoras se mantienen, Jenny, como si las tasas de interés no hubiesen subido. Así que puede ser una gran oportunidad. La gente que está en el área de Miami, la gente que está en Florida Central y en cualquier parte del país, en Texas, hay mucha preconstrucción, mucha construcción nueva dando ayuda y puede ser el momento. ¿Qué pasa si las tasas de interés bajan? El mercado de viviendas secundarias va a aumentar y de seguramente las mismas preconstructoras también van a tener más posibilidades de que no tengan que ayudar tanto porque la gente va a poder calificar. En estos momentos, como no califican, los están ayudando. Así que busca un especialista en tu área que trabaje esto. Nosotros estamos totalmente a la orden en cualquier parte de Florida para que juntos podamos lograr esa posibilidad de acceder a la vivienda y hacer un hackeo de la asequibilidad, porque al final irnos por una casa nueva es hackear la asequibilidad, porque te pueden dar una tasa quizás del 5, del 5.5, del 4 alto, porque ellos mismos están pagándote los puntos de interés para que tú puedas comprar la vivienda y puedas calificar para esto. Eso es un punto y una recomendación muy importante. Espera, pero busca información de preconstrucción. Continuando con el tema, Jenny, justamente ese tema de asequibilidad, yo les quería mostrar y vamos a poner aquí en pantalla esta gráfica que está muy interesante porque es una gráfica que nos enfrenta el precio de la vivienda versus el ratio, o sea, cuánto es el ingreso de las personas. Esto estudió las ciudades más grandes de los Estados Unidos, que son ciudades que tienen sobre 1 millón de residentes. Y aquí podemos ver en el mapa un poco cuál es y el averaje de color. Si estamos hablando, por ejemplo, en Detroit, necesitas aproximadamente 2 ingresos promedio de una persona anual para comprar una vivienda. Sin embargo, cuando vamos viendo en escalada, podemos ver que Miami, una vez más, y lo que es California y New York siguen siendo los que marcan la pauta. O sea, el ingreso promedio, necesitas 12.5 ingresos promedio para comprar una vivienda promedio en Los Ángeles, California. Luego está San José con 10, Long Beach en California con 10, San Diego con 10, New York también muy cerca de 10, luego Miami con 9.2. Es decir, tú necesitas 9 ingresos promedio anuales para llegar al precio de una casa promedio en esa zona. O sea, por eso la asequibilidad es tan compleja, porque por lo menos tú en Detroit, si necesitas 2 ingresos promedio, una pareja puede comprar una vivienda, porque si entre los dos tienen un ingreso que les permite eso, lo van a poder hacer. Pero podemos ver que efectivamente en ciudades de Florida lo primero que vemos es Jacksonville y algunas ciudades de Texas siguen estando en esta parte baja. Pero esta parte, Jenny, esto es casi imposible poder comprar. Eso está haciendo que la gente salga a los suburbios y aquí es donde se puede hackear con casas nuevas, porque en casas nuevas hay muchas más posibilidades porque hay mucha ayuda para poder entrar a la vivienda. Y es lo que nosotros siempre recomendamos y lo hemos hecho con varios clientes, es trabajar en conjunto. Papá, mamá, un hijo, papá, mamá, un primo, un hermano, y se unen 2, 3 ingresos en la familia para que puedan acceder a la vivienda. Jenny, pero esto es catastrófico a los efectos de estas ciudades. Sin embargo, son ciudades también donde las posibilidades de tener un ingreso mayor son más amplias. ¿Por qué? Porque hay más ofertas de trabajo, porque los ingresos, la gente está teniendo 2, 3 trabajos, pero viven en una metrópoli. O sea, es el tema de vivir en una gran ciudad, siempre va a tener problemas como estos que vemos aquí. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Mira, en mi palabra es lo que comenté hace unos momentos. Nosotros traemos información a nivel nacional, pero es importante que tú vayas de la mano de un especialista del área donde estás ubicado o donde deseas comprar tu propiedad. ¿Por qué razón? Estas métricas son promedios nacionales, pero no son las exactas. Quizás tu estado, tu ciudad se mueve de una manera diferente y la manera de hackear, como dice Gabriel, va a ser una manera totalmente diferente, la de San Francisco a la de Miami. Por eso ve de la mano de un especialista. Ese es mi consejo. Nosotros estamos, como lo dijo Gabriel, en la Florida. Nos pueden contactar para cualquier duda o pregunta que necesiten aquí. Así es, una semana que va a estar súper cargada. Vamos a ver qué resulta el podcast de la semana que viene. Jenny, creo que va a ser uno de los podcasts más interesantes que vamos a estar grabando en los últimos 3 años que tenemos haciendo este podcast semanalmente. ¿Por qué? Porque
vienen dos de las grandes decisiones. No se pierdan ese podcast de la semana que viene porque debe estar muy cargado de buena información y buenas predicciones de lo que nosotros vamos a estar trabajando en el mercado, porque de lunes a viernes nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, sábado trabajando con nuestros clientes, y toda esa información y toda esa data y todo ese estudio que tenemos, venimos a traértelo aquí el fin de semana para que tú puedas tener la mayor cantidad de información siempre transparente. Ustedes siempre pueden ver las fuentes, pueden ver el artículo, no estamos especulando, estamos trayéndole números reales y ciertos, y es lo mismo que trabajamos si tú tienes interés de usar a nosotros como agentes inmobiliarios. Muchísimas gracias una vez más. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba, compartirlo si sabes que a alguien le puede interesar o está desinformado, con muchísimo gusto envíale este material porque les puede dar muchas luces. Por último, no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos 3 podcasts semanales. Uno de la realidad de Estados Unidos, otra de la actualidad del real estate en la Florida y un podcast financiero donde te damos los mejores consejos para que puedas acceder a un crédito hipotecario en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.